En el día de hoy hablaremos de una de esas grandes empresas mixtas que operan en Cuba a manera de monopolio, pues el Estado dictatorial cubano le garantiza su presencia única y absoluta en la isla, sin competencia alguna. Empresa mixta esta que representa una de las marcas de autos más famosas y prestigiosas a nivel mundial, pero que no es la única marca que esta empresa comercializa. Sí, señores, me refiero a MSB Comercial. Una empresa mixta radicada en Cuba que, entre otras marcas que tiene en su haber, es la franquicia que da representación oficial en la isla a la marca alemana Mercedes-Benz, que pertenece al grupo Daimler AG. Como escucharon, mi gente, Mercedes-Benz tiene su propio dealer en Cuba mediante esta franquicia llamada MSB Comercial. Ni un solo cubano puede comprar un Mercedes-Benz nuevo en ese concesionario, aunque tenga el dinero para hacerlo. Ahora es que se viene la mejor parte. Este concesionario está destinado única y exclusivamente para ventas a empresas mixtas y extranjeras, embajadas, extranjeros residentes en Cuba y al propio Estado dictatorial de la isla. Entre los clientes de MSB Comercial tenemos a varias firmas extranjeras y empresas mixtas en Cuba, además de embajadas, dependencias diplomáticas, así como varias empresas cubanas como la empresa petrolera de Cuba, Cupet, la empresa del gas, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior, así como varias rentadoras de autos pertenecientes al conglomerado militar cubano GAESA, quien gestiona la mayor parte de los servicios turísticos en la isla y controla el 70% de la economía cubana. Esa empresa no es cubana, se llama GAESA, dicen que es militar y en realidad está registrada en Panamá como empresa panameña. Sus accionistas no son visibles, aunque tenemos más o menos un organigrama de quiénes son, y no puede ser auditada. Oigan bien, el 60% de las operaciones económicas y financieras en Cuba, controlado por esas empresas, no pueden ser auditados ni por el Buró Político, ni por la Asamblea del Poder Popular, ni por la Contraloría de la República, ni por el Consejo de Estado, ni por el Consejo de Ministros. En el año 2018, MSB Comercial se ganó un premio internacional otorgado por Daimler AG por sus resultados en las ventas y el servicio postventa en Cuba como franquicia de Mercedes-Benz en la isla. Ahora es que se viene la mejor parte. Durante el año 2020, en medio de la pandemia, las autoridades cubanas decidieron invertir dinero en la compra de nuevos autos patrullas, así como nuevos autos para las rentas destinadas al turismo, a pesar de no haber turismo alguno debido a la enfermedad, desatendiendo así la necesidad imperante en el país de ambulancias destinadas a los nacionales.
Esta decisión del Estado totalitario cubano recibió fuertes críticas por parte de cubanos en el exterior y de organizaciones internacionales, además de la propia presión interna y el descontento popular en la isla por la falta de tan vital equipo. Viendo lo sucedido, un grupo de empresarios extranjeros radicados en Cuba y seguramente defensores de la dictadura, algunos de ellos, entre los que se encontró el propio Ayman Macrán, realizaron una donación de 26 ambulancias al Ministerio de Salud Pública cubano. Ambulancias que fueron dirigidas seguramente a los hospitales destinados a la atención de los jefes de la revolución y sus familiares, militares de alto rango o extranjeros, como son el CIMEC, la Clínica Cira García y La Pradera. La realidad para los cubanos en 2020 y 2021 vivida con la pandemia fue otra completamente distinta a la que vivieron los antes mencionados, pues sumado a la falta de medicamentos en la isla y el colapso de los hospitales y del servicio de salud pública en general, los cubanos en esa fecha también sufrieron la falta de ambulancias, transporte vital que sigue desaparecido en la actualidad, en el 2023. Gaesa, en el año peor de la pandemia, invierte más de 4.000 millones de dólares en hoteles de lujo, teniendo más de la mitad de la capacidad habitacional de los hoteles en Cuba vacía, en un momento en que no hay turismo. El gobierno, que virtualmente lo que administra allá, lo que le han dejado son unos rastrojos económicos de industrias ineptas, obsoletas, que no generan nada, invierte 56 millones de dólares en salud pública en medio de la pandemia, y la gente muere por falta de balones de oxígeno, por falta de ambulancia. A día de hoy, el parque de ambulancias de Cuba está en pésimas condiciones, siendo casi inexistente para los nacionales y mucho más en las provincias del interior del país. En medio de todo esto, mientras el cubano no tiene ambulancias, no tiene medicamentos, no tiene alimentos, no tiene transporte público, hay falta de combustible, y mientras el cubano no tiene una vida digna, la dictadura cubana compró y sigue comprando autos nuevos para la policía que reprima al pueblo. Y también para las rentadoras destinadas al turismo, pertenecientes a los militares, dentro de los que se incluyen las compras de los Mercedes-Benz a MSB Comercial. ¿Es que el capitalismo acaso le ha dado al mundo
un modelo de vida, un modelo de sociedad. No debiéramos pensar en cosas más racionales, como sería la educación de toda la población, la alimentación, la salud, una vivienda decorosa, una cultura elevada. ¿Cuál es la inversión en desarrollo nacional que trae esta empresa panameña controlada por militares y civiles cubanos que no se sabe quiénes son, pero sabemos dónde está radicada? Pero en realidad este detalle no es lo peor de la dictadura que podamos ver en este video. Ahora es que se viene la mejor parte. Orden de combate está a la calle los revolucionarios. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres. Y estamos dispuestos a todo. De Clarín, escuchar el sonido, a las armas valientes correr. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Y a caer! Durante las recientes protestas del 11 de julio del 2021, en la que millones de cubanos salieron a la calle a reclamar sus derechos y a exigir su libertad de forma pacífica en la mayor parte de los casos, vimos todos con un gran nudo en la garganta cómo ese cuerpo élite del Minin, llamado Brigada Especial Nacional, junto a otros cuerpos de represores, reprimió de forma brutal y sin piedad a nuestros hermanos en la isla, causándole graves heridas a muchos, causando muertes y llevando a miles de ellos a la cárcel de forma injusta, incluso a niños. Fiscalía General de la República, una vez agotada la práctica de la prueba, en el acto del juicio oral, decidió modificar la solicitud de sanciones que se le estaban haciendo a 8 de estos acusados, cuyas edades oscilaban entre 16 y 18 años de edad. Convirtiéndolos en prisioneros políticos por el solo hecho de pensar diferente y pedir libertad. Cuba, durante los años 90, la Brigada Especial de la Dictadura usaba autos de la marca Mercedes-Benz, específicamente el modelo MB100. Aquel 11 de julio, también muchos vimos cómo la Brigada Especial del Minin utilizó como medio de transporte nuevos vehículos. En esta ocasión estrenaron nuevos microbuses de la marca china Foton. Sí, esa misma marca china que comercializa MCB Comercial, el dealer que representa a Mercedes-Benz en la isla.
Esta represión brutal contra el pueblo cubano le costó duras sanciones a varios altos funcionarios en Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos. Se sancionó además al ministro de las Fuerzas Armadas y a la abusiva y represora Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior, esa misma, la que usa los microbuses Fotón vendidos por MCB Comercial. Muchos se preguntarán si el gobierno de Estados Unidos sabe que esta empresa MCB Comercial es quien comercializa en Cuba la marca Fotón, marca utilizada por la Brigada Especial Nacional, sancionada por el propio Departamento de Estado, marca que sirvió como medio de transporte a estos esbirros para reprimir al pueblo cubano en las pasadas manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2022. La respuesta, claro que sí lo sabe. Aquí se lo demuestra. Sabemos que el anterior gobierno de Barack Obama y el actual de Joe Biden han hecho todo lo posible por complacer a la dictadura cubana y estrechar los lazos entre un país libre como Estados Unidos y una dictadura como la cubana. Sabemos que muchos asesores del presidente, senadores y congresistas demócratas son de alguna manera cómplices de la dictadura y apoyan todo lo que se hace desde Estados Unidos a favor de la misma. Sabemos que muchos de estos políticos norteamericanos, de mayoría demócrata, son parte del lobby político que tiene Cuba dentro del propio gobierno norteamericano. Ellos deben saber de la existencia de esta empresa mixta. Pero lo que resulta repugnante es que en el año 2017 un grupo de políticos republicanos, así como empresarios norteamericanos, visitaron Cuba y en su visita precisamente dieron un amplio recorrido por las instalaciones de MCB Comercial en Berroa, donde además de interesarse por el funcionamiento de esta empresa mixta y sus soluciones para mercados como el cubano, también pudieron conocer de la mano del propio Ayman Macrán los servicios que presta esta representación de Mercedes-Benz en la isla, así como las marcas que comercializa, entre ellas Fotón. La visita en esa ocasión fue realizada por los congresistas Tom Emmer y Jason Lewis de Minnesota, Roger Marshall de Kansas, James Comer de Kentucky, Jack Burbank de Michigan, así como por el presidente del Intercredit Bank de Miami, el señor Simón Cruz, la directora ejecutiva del Centro de Democracia en las Américas, la señora Sarah Stevens, además del señor Jeffrey de Laurentiis, embajador de Estados Unidos en La Habana, Cuba, en ese propio año 2017. Entonces, mi gente, viendo todo esto se impone una pregunta. ¿Dónde está el embargo norteamericano? Bloqueo o embargo, llámale como quiera, que siempre pone la dictadura cubana como justificación ante el desastre económico que a día de hoy, más de 60 años después, ha llevado a nuestra Cuba a la miseria. Después de ver todo esto, pues le invito a los defensores del régimen
a que me expliquen entonces dónde es que está el embargo a Cuba. ¿Quién realmente le tiene el embargo al pueblo? ¿El gobierno norteamericano o la propia dictadura cubana? ¿Por qué razón los países del mundo libre permiten que sus empresas, que gozan de la libertad del mercado capitalista, sean cómplices en alguna medida de dictaduras sangrientas, asesinas y violentas como la cubana? Dictadura, estatismo, centralismo, ausencia de control público, no rendición de cuentas, crimen organizado e impunidad, entre otras cosas. O sea, todos los males concentrados en el ejercicio de un poder que está siendo tolerado por las democracias del mundo. Y este es otro tema. Lo que está pasando en Cuba, ¿lo saben los gobiernos democráticos? Claro que sí. Van a seguir tolerando desde el sistema internacional, los líderes y los gobiernos democráticos, que la crisis total de Cuba esté matando, esté oprimiendo, esté encarcelando, esté reprimiendo, pero además esté matando de hambre al pueblo cubano. Un gobierno totalitario que representa claramente un peligro para la libertad, el respeto a los derechos humanos y a la democracia. Y no solo en Cuba, pues el modelo cubano se ha exportado a varios países de la región, como Venezuela, convirtiéndolos en la misma miseria a la que han llevado a Cuba. Se trata de una dictadura totalitaria, Cuba con control total, sistema de oprobio, organización criminal y operación de crimen organizado que se ha transnacionalizado. Porque ese es otro tema. Si fuera solo Cuba, qué pena por los cubanos, pero han repetido el proyecto y el programa en Venezuela. De Cuba han salido 500.000 de cubanos, de Venezuela 7 millones. Venezuela, el país más rico de la región, el país más estable, el país con las reservas petroleras más importantes del mundo, hoy día tiene una crisis humanitaria que afecta a toda la región. Y todo el mundo trabaja en el tema, pero nadie mira al verdadero responsable, que es Cuba. La dictadura autora de haber desgraciado a Venezuela, que está haciendo lo mismo con su gente. ¿Por qué se permite que este dealer, que es la representación de una marca que vende millones de vehículos en Estados Unidos todos los años, comercialice microbuses en Cuba que son utilizados por un cuerpo élite de represores como lo es la Brigada Especial del Ministerio del Interior, un grupo que está sancionado por el propio Departamento de Estado norteamericano? Porque si vemos la prensa normal, si vemos las noticias, crisis y subida del dólar en la Argentina, corralito en Bolivia, ausencia de dólares, quiebran 1 y 2 bancos, Venezuela en gran crisis humanitaria, se acaban los dólares en Nicaragua, sube el costo de vida y la inflación aquí y allá, y de Cuba nada. Cuba es el centro productor de la crisis y del crimen organizado en la región, y por eso es importante ver lo que está pasando en Cuba. Como escucharon, mi gente, Mercedes-Benz tiene su propio dealer en Cuba mediante esta franquicia llamada MCB Comercial.